8 de la noche con un minuto. ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a esta edición de AM. Enrique, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Santiago. Mi saludo también a la teleaudiencia de Noticias Paraguay. 25% de gente honesta no se puede encontrar en la Cámara de nuestro país. Les repito, y es preocupante, 25% de gente honesta. Son necesarias 20 firmas sobre 80 diputados para poder promover la pérdida de investidura de José María Ibáñez. ¿Y saben por qué no lo quieren hacer? Porque tienen miedo. Porque saben que no se trata de José María Ibáñez, se trata de un boomerang que puede venir en cualquier momento hacia ellos. No lo hacen porque tienen miedo de que se rompa una cuestión de protección corporativa. De esto se trata la ley de pérdida de investidura. Esto es lo que buscaban. No buscaban evitar vendetas políticas como en algún momento dijeron cuando advertíamos que esto iba a terminar sucediendo. Se dieron cuenta que lo que pasó con González Daer podía pasar con cualquiera de ellos. Pero ¿saben qué es lo peor? Están empezando. Arranca este periodo legislativo y arranca de esta forma. Recuerden ese dato y recuerden ese número. 25% de gente honesta en este instante no tenemos en la Cámara de Diputados. ¿Saben cuántos diputados se animan en este momento a firmar el documento de pérdida de investidura, de tratamiento de pérdida de investidura de José María Ibáñez? Ni siquiera llegan a 10. Se los puede contar con las dos manos y todavía sobran dedos. Ese es el Congreso que vamos a tener que soportar en los próximos 5 años. Un Congreso corrupto, genuflexo, que muestra apenas en su arranque qué es lo que nos tiene para los próximos años. Esta noche en AM van a estar con nosotros dos personas que se animan a remar contra corriente. Porque remar contra corriente de alguna manera implica incomodar y saber que mañana a la hora de presentar un proyecto, cuando se tengan que conformar mayorías, esas mayorías vengan con una vendetta de, pero espera un poquitito, vos firmaste acá un documento donde pedías la cabeza de nuestro colega, porque así piensan en función al dinero público. Esta noche en AM les vamos a relatar lo indignante del caso José María Ibáñez, un corrupto confeso, y hay que decirlo con todas las letras. Porque por más que intenten minimizar diciendo que solamente se trata de 30 millones de guaraníes. ¿Saben por qué se trata de 30 millones? Porque los caseros que estaban trabajando para Ibáñez se dieron cuenta de cómo venía la mano y lo reclamaron al tercer mes. Y ahí se les cortó el chorro. Este señor con esta señora, quienes deberían tener vergüenza de salir a la calle, o quienes deberían tener vergüenza de escudarse bajo cuestiones que finalmente les lavan la cara ante la sociedad mostrándose como moralistas cuando no lo son, porque usan plata pública de la manera más indignante que uno pueda imaginar. Señor Ibáñez, usted es un corrupto y usted no debería estar un minuto más en el Congreso paraguayo porque da vergüenza. Da vergüenza a usted y da vergüenza a su esposa, porque usaron plata pública para pagar a sus caseros y encima saben cómo lo hicieron, mintiendo a sus caseros, porque de 2.500.000 guaraníes que les prometían por limpiarles su piscina para ir a disfrutar del fin de semana, les descontaban 2 millones y les daban 500.000 guaraníes. Ni siquiera eran capaces de pagar con su plata, lo pagaban con plata del pueblo y le descontaban ese dinero a sus caseros, llorándoles miseria y haciéndole creer que no tenían plata para pagarles por su servicio. Esta noche en AM pretendemos dar con nombre y apellido, por un lado, el rostro de aquellos que ni siquiera llegan hoy al 25% de quienes se animan a promover la pérdida de investidura de José María Ibáñez, pero sobre todo el rostro de la vergüenza, de aquellos que, por no incomodar al nuevo Congreso, por no incomodar al nuevo poder, porque José María Ibáñez es un añeteté, y finalmente se trata del nuevo poder o la nueva composición de poder en nuestro país. Se enoje quien se enoje, esa es la realidad. Añeteté debería desprenderse de un corrupto confeso.
tienen la mochila de la institucionalidad, lejos de la excusa. Eso ya se trató en otro periodo y no deberíamos hablar ahora de eso. ¿Por qué? Hoy lo que pretendemos hacer, Enrique, es recopilar lo que pasó con el caso José María Ibáñez, porque da la sensación que nos quieren vender el buzón de que es algo menor en realidad lo que hizo José María Ibáñez. Sí, es como que algo que ya pasó. Vamos a recordar la historia que es muy, pero muy reciente. Una indignación que en ese momento explotó y después como que fue disminuyendo hasta que nos fuimos olvidando y quisieron que casi en forma desapercibida se dé un arreglo con la justicia y se acabó el problema. ¿Qué pasa con el sector de Honor Colorado? El sector de Cartes, el sector de Llanos, sectores que ya conocemos, sectores que son capaces de atropellar la Constitución, atropellar cada normativa, cada ley sin ningún problema, de protegerse entre ellos, de poner a un corrupto como González Daer como número 3 de la lista y no sacarlos nunca de ese lugar hasta que llega nuevamente al Senado. Pero ¿qué pasa con Añetete, el sector que prometió defender la institución, defender lo correcto, la Constitución Nacional, con el sector liberal efraínista? ¿Qué pasa con ellos? Añetete lo puso a este hombre en la Cámara de Diputados. Y está demostrado que este señor, con el poder que se le dio en la Cámara de Diputados, defraudó esa confianza, utilizó ese poder para robar plata, para gastar en sus cosas personales y encima a sus caseros robarles de vuelta dinero. Él confesó hacer eso. Por tal vez lo Añetete, el sector de Mario Abdo Benítez pueda decir, pero nosotros no sabíamos, era un hombre inocente hasta que se demuestre lo contrario. Él no había confesado nada hasta ese momento. Ahora sí ya lo hizo. Añetete va a defender que este señor siga teniendo ese mismo poder gracias a ellos en la Cámara de Diputados. ¿Para qué? Para que vuelva a hacer lo mismo con ese poder que él tuvo en ese momento. ¿Va a permitir esto Colorado Añetete? Y la Constitución y la institucionalidad y todo lo que se prometió, de eso se va a tratar lo que va a empezar en agosto. Y el sector liberal efraínista, ¿qué pasó con eso? Era una pose de campaña, lo de defender todo lo correcto. ¿Qué pasa con los diputados efrainistas? ¿Qué hizo Efraín Alegre? ¿Qué hizo el PLRA como partido político? Tanto que aparecían en época de campaña a condenar un montón de prácticas en conferencias de prensa. ¿Y ahora qué? ¿Dónde está el partido? ¿Dónde está la institución? ¿A qué tienen miedo? Vamos a mencionar con nombre y apellido. Estuvimos la semana llamando uno a uno a los diputados. ¿Qué van a hacer ustedes? Sí, hay que ver la postura de la bancada, que esto, que lo otro. Las excusas muy fáciles. Es tan difícil tener el valor de sacar a un hombre, tomar una postura política en defensa de lo correcto. Ahora es más conveniente quedar bien entre ellos, protegerse entre los diputados que ya están. A diferencia de hace muy pocos meses, cuando lo correcto era quedar bien con la gente, con el votante. Hoy ya ustedes, los votantes, ya no importan. Importa quedar mejor entre nosotros, ahí entre los diputados, cocinando cosas, qué saber si me van a cobrar esto o lo otro, qué puede aparecer en los próximos 5 años. Ya se olvidaron de las promesas, ya se olvidaron de la defensa de la institución, de la Constitución y todo lo demás. Por ahora queda demostrado que era una simple pose. Ni uno solo de los que defienda a José María Ibáñez se animó a venir esta noche a este programa. Ni uno solo. O sea, bien que en el voto se animan a protegerlo, pero ni uno solo es capaz de poner la cara porque no son capaces de defender públicamente lo indefendible. Fuimos a buscarlos hasta la Cámara y terminaron ensayando excusas inexplicables, antojadizas, que las van a escuchar. Una de ellas era la de Justo Zacarías Irún, que escuchábamos y era patética la explicación que daba verdaderamente. Pero les digo una cosa, y no lo tomen como un tono de amenaza. Nos los vamos a dejar respirar. Nos los vamos a dejar respirar significa que les vamos a recordar todos los días la manera en la que protegieron a un corrupto. Si los ciudadanos tenemos un arma, es el arma de la palabra, de la libertad de expresión, de poder decir cuando algo nos indigna. Y lo vamos a decir todos los días. Lo vamos a decir todas las veces que podamos. Porque finalmente ustedes podrán blindarse en el Poder Legislativo. Finalmente ustedes podrán autoprotegerse en el Poder Legislativo. Pero lo que no van a poder hacer es evitar que los recordemos. Es evitar que los expongamos como lo que son, protectores y defensores de un corrupto confeso.
Ese es el compromiso que asumimos y ese es el compromiso que se los vamos a recordar capítulo tras capítulo, para que la gente sepa quién es quién en el nuevo Poder Legislativo paraguayo. Esta noche en AM también vamos a hablar, Enrique, de algo que todavía sigue pasando en términos de educación en nuestro país. Capacitaciones que se dan utilizando montos multimillonarios, en muchos casos apelando a discursos como la innovación o la implementación de tecnología en educación y capacitación a maestros con millones de dólares de por medio, con fondos que supuestamente deberían ser de excelencia, pero que en realidad utilizan materiales arcaicos, materiales que de ninguna manera podrían suponerse forman parte de un proceso de innovación. Maestros que se animaron a hacernos una denuncia que tiene que ver con la forma con la que se los capacitaba utilizando recursos públicos durante este periodo de vacaciones. Capacitaciones que se hacían supuestamente en aulas o debían hacerse en aulas de una universidad, pero que en realidad terminaron en aulas de instituciones públicas, hacinados entre los maestros y con materiales que nos llevan a antes de la reforma educativa, inclusive lejos de cualquier criterio de innovación. Todavía estamos esperando quién va a ser el próximo ministro de Educación o quién va a ser la próxima ministra de Educación. Decía hace unos días nada más a través del Twitter, yo lo que espero es que sea una persona con carácter, que sea capaz de golpear la mesa y de luchar de frente contra la corrupción. La merienda escolar, aulas que se caen, capacitaciones a docentes que en realidad terminan llevándose de manera paupérrima con el maquillaje de la innovación y la tecnología que no existe. Todo eso forma parte de un clan de corrupción y espero que finalmente no se ceda a la presión de ningún gremio en particular para nombrar un ministro a su medida y que finalmente lo más importante sea alguien que logre administrar la cartera de educación con honestidad, capaz de golpear la mesa y de enfrentar a un sistema corrupto que ha utilizado la educación de los niños para politizar ese ente o para finalmente quedarse con recursos y repartir entre los amigos. Es parte de lo que vamos a hablar también esta noche en este programa. Sí, porque esta es una época en la que da gusto gastar dinero, digamos. Cuando te sale un gobierno, está saliendo, está entrando el otro, nuestro sistema que no sé por qué da mucho tiempo entre que un presidente es electo y asume después recién en abril, ya fue electo en agosto, recién asume. Y es una época en la que da gusto gastar y firmar capacitaciones, y llamémosle de no sé qué cosa tecnológica, y se gastan miles de dólares en capacitaciones y adjudicaciones. Es una época en la que se suelta fácilmente la plata porque un gobierno está por salir, está por entrar otro. Y nosotros accedimos a documentos, a textos, a las tareas que tienen docentes en el proceso de capacitación y ustedes sacarán sus propias conclusiones de qué tan elaborado fue ese proyecto, ese taller de capacitación. Si los docentes dan tareas a los chicos en esta época, tareas de vacaciones, bueno, fíjense las tareas que tienen los docentes, van a ver ustedes y capaz explique mucho respecto a el nivel de capacitación que tienen. ¿De qué se tratan las tareas que reciben los docentes? ¿Qué tareas tuvieron? Esas capacitaciones, ¿en qué condiciones las dieron? ¿Qué tanto tuvieron que trabajar? ¿En qué condiciones tuvieron que trabajar? Nosotros accedimos a estos materiales, a las denuncias, tenemos imágenes y van a ver ustedes y sacar sus propias conclusiones. ¿En qué condiciones se otorgaron estos cursos de capacitación en un momento muy sensible con el dinero, en el que se gasta nomás luego la plata? Y van a ver ustedes y sacarán sus propias conclusiones respecto a este tema. Y esta noche también en AM vamos a hablar del Instituto de Previsión Social, la manera indigna en la que recorriendo uno de los pasillos del Instituto de Previsión Social va a terminar encontrando a gente que parece sacada o metida en realidad a un escenario posguerra, donde en los pasillos uno puede ver la precariedad con la que se atiende en general y la forma indigna en la que se atiende en general a los asegurados del Instituto de Previsión Social. Probablemente este sea su peor momento. Y tan indigno es el trato que uno escucha al futuro ministro de Hacienda, Benigno López,
decir que se ha mejorado bastante, que esto va a continuar de esta manera, sin siquiera hacer una autocrítica respecto al momento que hoy vive el Instituto de Previsión Social. Se vino denunciando a través de nuestros diferentes servicios informativos en las últimas semanas, en los últimos días, toda esta situación que viven los asegurados del Instituto de Previsión Social. Y hoy nos sumamos a esa denuncia porque consideramos que, de alguna manera, Benigno López o los actuales administradores, que en realidad ya están más metidos en el proceso de transición en el ámbito político y lejos de sus tareas que deberían atenderlas en el Instituto de Previsión Social, lo que pretendemos es poner en debate alguna reforma que definitivamente ponga al IPS teniendo a sus asegurados en el primer lugar respecto al menos a la dignidad que deberían estos recibir. Una situación que no ha cambiado y que sin embargo ha empeorado con el paso del tiempo, Enrique. Sí, nosotros el año pasado habíamos presentado un informe que había molestado mucho al futuro ministro de Hacienda, Benigno López, respecto a una bacteria, cómo se encontraba en líneas generales de IPS, respecto a medidas de seguridad extremas que tendrían que estar tomando, sobre todo en la parte de limpieza. Y bueno, y no era así, nos habíamos topado con eso a través de un trabajo de investigación con cámaras ocultas. Nos sorprendió que el mes pasado el presidente Cartes destacaba los avances en IPS en su informe de gestión. Entonces al día siguiente estuvimos con el equipo de prensa de Noticias Paraguay frente a IPS y nos encontrábamos con que había en la zona de urgencia puertas cerradas para los familiares por la cantidad de gente hacinada que estaba allí. Veíamos las condiciones terribles en que se encontraban los pacientes en las zonas de urgencia, gritando. Los médicos que estaban, los pocos que estaban a los gritos atendiendo a personas que necesitaban atención urgente. ¿Qué es lo que destacaba Cartes el día anterior? Nos llamaba la atención. Con AM, lo que hicimos fue acoplarnos a esa tarea de Noticias Paraguay, fuimos a comparar las imágenes, las del año pasado con las de este año. Para nuestra sorpresa, lejos de lo que había destacado Cartes y lejos de lo que parecía un premio, lo que parece un premio a futuro para el actual titular de IPS, que será ministro dentro de muy poco tiempo, nos encontramos con que la situación, lejos de mejorar, realmente empeoró. Con esto nosotros vamos a hacer una pausa, Enrique, son las 20:18, vamos a ir cerrando al menos esta parte de esta edición de AM y por supuesto, a la vuelta del corte venimos con más. Ya nos acompañan la diputada Rocío Vallejo de Patria Querida y el diputado Carlos Rejala de Hagamos. A la vuelta de la pausa hablamos con ellos. Pérdida de investidura de José María Ibáñez, ya estamos de vuelta. Estamos de vuelta, 20:21, una jornada de domingo fresca, hay que decir, tampoco fría como la que tuvimos ayer sábado, por ejemplo. Nos acompañan en esta parte del programa la diputada Rocío Vallejo. ¿Qué tal, diputada? ¿Cómo estás? Buenas noches, Santi, Carlos y a la audiencia. Gracias por acompañarnos. Gracias. Y el diputado Carlos Rejala. ¿Qué tal, diputado? ¿Cómo estás? Bienvenido. Buenas noches, Santi. Muchísimas gracias por la invitación. Buenas noches para la colega Rocío. Un sueño cumplido. Gracias, Carlos. Me imagino que debe ser difícil entrar conflictuando en la Cámara de Diputados y mover el status quo es principalmente, creo que el problema que tienen muchos, por lo cual, hace rato decía, 25% no es posible lograr del total en la Cámara de Diputados. ¿Qué pasa con la pérdida de investidura de José María Ibáñez? ¿Qué más ese papel de firma que se pretende juntar, Rocío? Sí, nosotros tomamos la decisión desde el inicio como bancada Patria Querida, junto con la bancada de Encuentros, se sumaron los compañeros de Hagamos, de Cruzada Nacional, la diputada Celeste Amarilla. Se ha conversado con los líderes de todas las bancadas, poniendo a conocimiento que esa nota está, que está para la firma. Y bueno, y un poco como decías hace rato, los colegas diputados manifiestan que tienen que discutirlo de bancada, que algunos tal vez liberen las decisiones que sean personales. Y estamos a la espera, Santi. Lo que pasa es que, ¿qué es lo que nos impide presentar ya esa nota con 9 firmas? Hay una colega también, Roya Torres, que en algún medio dijo que ella se iba a unir, seríamos 10, nos faltan 10. La ley dice que tenemos que tener 20 firmas para poder dar mesa de entrada a esa nota. Entonces, mientras nos juntemos las 20 firmas, no podemos dar mesa de entrada para que finalmente eso se trate en plenaria, donde sí se van a necesitar 53 votos para la pérdida de investidura.
Nosotros seguimos conversando, ¿verdad? Esa es una decisión, como yo digo, todos somos conscientes de la decisión que vamos a tomar. En ese sentido, el Partido Patria Querida tiene bien claro que se configura lo establecido en el artículo 201, numeral 2 de la Constitución Nacional. Y en ese punto, Santi, es importante aclarar lo siguiente, porque hay como mucha confusión, ¿verdad? En primer lugar, en el numeral 1 habla de las incompatibilidades e inhabilidades y dice el caso de una persona que esté condenada. Sí. Pero el numeral 2 es independiente y habla específicamente y bueno... De uso indebido de influencias. Dice el uso indebido de influencias fehacientemente comprobado. No habla, como algunos dicen, del tipo penal de tráfico de influencias, que es otra cosa. Exacto. Es el uso indebido de influencias y en ese sentido estuve leyendo yo el auto interlocutorio de la suspensión condicional del procedimiento. El colega diputado fue acusado por el Ministerio Público en el 2014 por 3 hechos punibles: por estafa, por certificación de documentos de contenido falso, que eran las planillas, y por cobro indebido de honorarios. Y por esos 3 hechos punibles se le da la salida procesal de suspensión condicional del procedimiento. En el escrito del juzgado, como asimismo me imagino que en la acusación del Ministerio Público, se describen esos hechos y las circunstancias en que se fueron dando cada uno de ellos. Entonces, en ese sentido, yo te pregunto, si Santiago González puede ir y decir a la Cámara de Diputados, bueno, yo quiero contratarlos a estos señores y para que presten servicios a mi cargo, no lo podrías hacer. Claro. Solamente un diputado en las condiciones que se dan dentro de la Cámara puede decir, bueno, yo quiero que se le contrate a Carlos y a Santiago. Que tenga esa prerrogativa, que tenga esa influencia. Esa influencia. Entonces, en ese contexto se da esa contratación y todo lo que vos ya mencionaste de la prestación de servicios en las casas particulares. Eso, por lo que leo en el AI de suspensión de condicional del procedimiento, se describe incluso que esas personas, las celdas de sus teléfonos no estaban en el lugar de Cámara de Diputados. Hubo una manifestación de todas las partes, entonces se configura totalmente para nosotros esa situación. Carlos, ¿por qué ustedes se suman como Hagamos? Porque, digamos, en un principio era Patria Querida, Encuentro Nacional, quienes hablaban de esta posibilidad y se veía muy difícil que pueda prosperar siquiera llegar a las 9 firmas o 10 firmas porque quemaba ese papel. ¿Por qué ustedes consideran que tienen la responsabilidad de sumarse a una iniciativa como esta? Primero, Santi, discúlpame, yo normalmente acostumbro a hablar de forma políticamente incorrecta, ¿verdad? Creo que me identifica eso a mí. Por eso ya te pido disculpas que la tecnócrata acá en este caso es la doctora Vallejo, ¿verdad? Pero de todas maneras, nosotros consultamos mucho con nuestros asesores y particularmente en este caso de José María, nosotros tenemos muy claro la firmeza de que evidentemente nosotros como partidos nuevos, en este caso nuestro, el de Hagamos, y también actores políticos nuevos, en este caso como los 8 que representamos a un mini bloque, creemos que tenemos que tomar posturas firmes y creemos también que tenemos que llevar un mensaje de frescura y de renovación a la Cámara. Si tu pregunta es ¿por qué nos sumamos? Yo creo que la empatía con el pueblo, con la gente que nos eligió, puso ese voto de confianza hacia un colegiado totalmente diferente y renovador. O sea, yo creo que aquí lo que nosotros tenemos que hacer es escucharle a nuestra gente. Y se siente, Carlos, digamos, en un rol nuevo también para vos dentro de la Cámara, ¿se siente cómo se mueve el corporativismo dentro, como una especie de, mira que te podés meter en algo complicado, mejor evitar meterte en problemas? ¿Lo sienten y lo perciben o hay una libertad absoluta donde no hay ninguna presión que se vaya a sentir respecto a promover una pérdida de investidura de un colega? Santi, yo soy la temática del que nada debe, nada teme. O sea que nosotros sabemos que los que deciden son 80 diputados y 45 senadores. Deciden todo el país. Pero sí sabemos también que debemos de tener y hablar y entablar una conversación con todo el cuerpo colegiado para debatir principalmente nuestros proyectos y leyes que atañen a una realidad más profunda posiblemente, que en este caso puede ser la seguridad, la salud, el Metrobús, cualquier cosa. Y tenemos que hablar, tenemos que dialogar, pero con cosas serias. Me preguntás una especie de corporación y yo te digo, mira,
Si nosotros entramos en política para temer, creo que es el inicio de una frustración personal. Yo creo que aquí estamos para poner las cosas como tienen que ser, llevar un mensaje diferente y creo que es el rol que en este caso la patria también nos va a jugar el día de mañana. Me gustaría con Enrique y con Ricardo preparar el resumen primeramente del caso Ibáñez en particular y después el recorrido que hicimos por el Congreso como para poner en contexto toda esta historia. En un momento, doctora, dentro de las justificaciones que se escucharon, se hablaba, por ejemplo, de esto ya corresponde a un periodo pasado. ¿Es posible aplicar ese argumento como para evitar el tratamiento en este periodo? Lo que pasa, Santi, es que la audiencia preliminar se dio en este periodo. La acusación del Ministerio Público es del 2014, de hace 4 años. Y por alguna razón ahora, no sé, se dieron las circunstancias como para que se haga esa audiencia preliminar que ya fue en el nuevo periodo legislativo. Ahí hubo una explicación del Ministerio Público en la audiencia preliminar ratificando la acusación para ir a juicio oral y público. Y en ese contexto, las defensas plantean la salida procesal de la suspensión condicional del procedimiento, que tiene como requisito sustancial la admisión de los hechos. Y esto hay que aclararlo que en derecho penal, lo decimos, la admisión de los hechos que no implica una confesión. Pero objetivamente se admite que esos hechos ocurrieron de esa forma. Se admite que se solicitó la contratación de personas que prestaron servicios en otro lado. Se admite que se falsificaron documentos para justificar la asistencia. Se admite que se ha cobrado ese monto del patrimonio del Estado. Y hace rato te referías al monto y es muy importante decir, Santi, cierto, son 30 millones, pero es importante mencionar que son 3 personas diferentes y en 4 meses diferentes. En derecho penal, cada hecho es un hecho punible independiente y ahí se aplica lo que nosotros llamamos el concurso. Entonces, no es tan sencillo y con la agravante de las circunstancias del ámbito en el que se da y de la persona de quien proviene. Enrique y Ricardo nos van a contar parte del caso José María Ibáñez, como para tener una idea de qué se trata. Esto lo van a encontrar en nuestras redes también, en las diferentes plataformas de AAM, en YouTube, en Facebook, en Twitter, como para que quede una constancia y refresquemos un poco parte de la memoria, que a veces es complicado tenerla presente, sobre todo con estos casos. Enrique. Gracias, señor, y así es. Preparamos un material especial para recordar un poco del origen y todo lo que fue ocurriendo con el caso José María Ibáñez. Ricardo, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo estás, Enrique? Buenas noches. Asimismo, queremos hacer un recuento de qué específicamente pasó con este caso, qué fue lo que hizo José María Ibáñez y cómo finalmente salió libre de todo este proceso judicial. Así que en este breve recuento veremos qué fue lo que hizo José María Ibáñez. El Congreso Nacional. La sede de la honorabilidad en teoría y de la infamia en la práctica. Claro, hay que aclarar que las generalidades terminan siendo injustas de alguna manera para quienes sí hacen bien las cosas. Por eso es necesario hacer un poco más de zoom, porque ahí, en la enorme estructura del Congreso, si miramos con atención, encontraremos un huequito por el cual se fugaron unos cuantos millones de guaraníes. Los caseros del honorable diputado José María Ibáñez, que son un ejemplo claro, quienes admitieron que trabajaban en la quinta de Ibáñez, que se encuentra en Areguá, pero que sin embargo figuraban en la nómina de funcionarios de la Cámara de Diputados. En noviembre del 2013 se revolvió el avispero. Fabio Hernán Gómez Chamorro, Eber Isaac Falcón Valenzuela y Viviana Patricia Falcón Valenzuela figuraban como contratados en documentos oficiales de la Cámara de Diputados con un salario que alcanzaba a los guaraníes 2.500.000. Pero recordemos algo importante. El sueldo mínimo en el año 2013 era de 1.658.232 guaraníes. Hoy, el salario mínimo es de guaraníes 2.041.123.
Es decir, en 2013, los caseros de José María Ibáñez cobraban dinero del Estado en un monto superior al salario mínimo actual y ni siquiera iban a trabajar. Pero la historia tuvo un giro inesperado. Había sido, los caseros no recibían la totalidad de lo que figuraba que les correspondía como salario. Allí entró en acción Lorena Plaps, la esposa del diputado José María Ibáñez, quien se encargaba de cobrar el salario que iba a los caseros. Pero solo les entregaba una ínfima parte de los 2.500.000. Ibáñez y su esposa se quedaban con 2 millones mensuales por cada uno y solo les entregaban 500.000 guaraníes. No conforme con su sueldo de legislador, utilizó a sus caseros para seguir acumulando dinero en su billetera. Se abrió una investigación contra el legislador y su esposa por cobro indebido de honorarios y estafa. Y allí inició otra historia digna de una película de Hollywood. La coartada de José María Ibáñez de que sus caseros contratados eran legales iba perdiendo fuerza cuando los caseros empezaron a hablar. Entonces debía cambiar el plan y la coartada. Primero decidió hablar en una sesión del Congreso, donde se despojaba de sus fueros para ser sometido a la justicia, por si el caso llega a los tribunales. Tengo la certeza, presidente y queridos colegas, de que los hechos investigados serán totalmente aclarados en su momento. Y pronto estaremos trabajando en la restauración de la confianza ciudadana hacia nuestra gestión como servidores públicos. Se han dicho muchas cosas en torno a este tema. Muchas de ellas, la mayoría de ellas, mentiras, patrañas, falsedades y en algunos casos, medias verdades. Los políticos, los líderes, los servidores públicos estamos en desventajas cuando somos investigados por ciertos hechos o por ciertas circunstancias. Por el simple hecho de ser miembros de la clase política, ya somos juzgados y condenados a priori, especialmente por los medios de comunicación. Pero declaro hoy ante ustedes que no estoy muerto ni estoy derrotado. Derrotado está solamente aquel que se rinde. Y yo no me voy a rendir hasta no aclarar estos hechos ante la justicia paraguaya como ciudadano de la República del Paraguay. Luego aceptó y admitió los hechos por los cuales se lo acusaba y se comprometió a donar una suma de dinero al Hospital de Clínicas y al Hospital Nacional. Ustedes me preguntarán seguramente, ¿aceptamos los hechos? ¿Estamos arrepentidos por estos hechos? Y yo les hablo como ser humano. Todo ser humano, todos los seres humanos cometemos errores. E incluso estoy demostrando mi propósito de enmienda. Y una vez más, porque no es la primera vez que vengo a pedir disculpas a toda la sociedad paraguaya, les digo, voy a poner mi mejor empeño, mi mejor esfuerzo para trabajar en favor de aquellas personas más necesitadas de nuestro país como legislador nacional. Muchísimas gracias, le agradezco. ¿Y su esposa robó? Le agradezco la gentileza que usted tiene, le voy a dejar en compañía de mi abogado. Usted no responde absolutamente va a responder todas las preguntas que ustedes tienen. Usted robó al Estado y con que pida disculpas no le exime de eso. Y yo no me voy a rendir hasta no aclarar estos hechos ante la justicia paraguaya como ciudadano de la República del Paraguay. Cuando vio que no podía instalar en la opinión pública que no hizo nada malo, según él, cambió de estrategia y buscó algo mejor: desligarse del juicio buscando la suspensión del proceso. Y lo consiguió. El 11 de julio de este año, la justicia resolvió finalmente la suspensión condicional del procedimiento por el caso de los 3 caseros del diputado José María Ibáñez que aparecían en la nómina de funcionarios del Congreso con un sueldo de 2.500.000 guaraníes. ¿Cuánto le costó desligarse del proceso? 30 millones de guaraníes y una donación de un valor de 5 millones.
es decir, el sueldo de solo un mes, que ya lo recuperará el mes que viene. La Fiscalía y el juez Julián López le guiñaron el ojo al diputado José María Ibáñez, pero a su vez le dieron la espalda al verdadero sentido de justicia. En Paraguay, cuando uno es legislador, robar no cuesta nada. Con admitir que se robó y se aprovechó del dinero público, pidiendo perdón, es suficiente para seguir con impunidad y con una silla dentro del Congreso. Bueno, y reiterarles que este recuento completo van a poder encontrar también en las redes sociales de AM, hablamos del Twitter, del Facebook, del Instagram. Nosotros estamos ahora en vivo a través de Noticias Paraguay. Ricardo, vos fuiste a la Cámara de Diputados, de vuelta. Fuimos hasta el Congreso para hacer ya un recuento de lo que piensan los diputados actuales, muchos de ellos nuevos inclusive, que ahora entran en este nuevo periodo, y qué piensan de su colega, de José María Ibáñez, si debe perder la investidura o si no debe perder, qué piensan de que haya admitido un hecho punible y que sin embargo siga ocupando un cargo del Congreso. Y esto es lo que nos decían ellos, Enrique. A ver. Llegamos a la Cámara de Diputados. Creo que soy el primero en llegar bien tempranito, 10 minutos antes de la sesión, porque queremos hacer un recorrido, una pequeña encuesta sobre qué piensan realmente los colegas diputados de su compañero José María Ibáñez. Una consulta rápida, sencilla, sin mucho truco, un sí o no nomás. Estamos esperando ya nosotros bien puntual acá en la sesión. ¿Aprobarían si se diere un pedido de pérdida de investidura? En realidad nosotros somos, con un grupo de personas, estamos promoviendo esa iniciativa. Lastimosamente tenemos un obstáculo legal que es la ley 6039, la famosa ley autoblindaje, que impide presentar esta solicitud si no existen 20 firmas. En el Pleno no vamos a poder hacer planteamiento aún porque la nueva ley justamente que se aprobó en el periodo pasado requiere 20 proponentes. Hicimos el escrito y estamos un poco viendo si podemos alcanzar los 20 proponentes. O sea, digamos, las causales establecidas en la Constitución Nacional se dan en este caso. Y bueno, y estamos actuando en consecuencia. Esperemos poder cumplir ya que con esta ley necesitamos 20 proponentes. Hay una nota a disposición que están recorriendo que vamos a dejar en manos de los compañeros para que quien sienta que corresponde se sume y para así llegar a las 20 firmas para presentar este pedido. En realidad lo que estamos hablando es que están muy pocos hasta el momento, pero bueno, si tú te das la posibilidad de que se adhiera más gente y vamos a esperar. ¿Se están juntando firmas? Se están juntando, ojalá que, bueno, no sé, veamos, esperemos. Vi que estuviste firmando el documento. Sí. ¿De qué trata el documento? Y es para el pedido del tratamiento de la pérdida de investidura de Ibáñez. Él reconoció el hecho punible, reparó el daño, lo cual quiere decir que es un autor confeso, digamos, del hecho del que se le acusa. Él es un funcionario que tiene a su cargo el hacer cumplir las leyes. Y él mismo viola las leyes, comete una estafa contra el Estado paraguayo, comete la producción de un documento falsificado, entonces más que reconocido, porque no es un ciudadano común. Al decir de otros colegas, él es el encargado de hacer las leyes y de hacer cumplir las leyes, a eso me refiero. Entonces es como el encargado de cuidar el tesoro y roba el tesoro. Está agravado por su cargo el delito cometido. La pérdida de investidura es una figura del derecho constitucional que implica el juzgamiento de una responsabilidad política del congresista. Y lo que trata de preservar es la respetabilidad y honorabilidad del Congreso. No tiene nada que ver si hay condena o no hay condena. O sea que esa es una confusión que yo creo que instala mucha gente y a mí yo lo lamento porque lo están instalando abogados. En el caso de Paraguay, como el instituto ha sido muy poco desarrollado y tenemos una fragilidad institucional importante, se da el caso, por ejemplo, de González Daer, que él pierde la investidura, pero inmediatamente después puede volver a candidatarse y a ejercer el cargo. Lo que justamente preserva la figura de la pérdida de investidura es esa posibilidad que nos ingresen nuevamente al Congreso personas que tienen, digamos, serios reparos éticos y morales en su conducta, ¿verdad?
políticamente hablando, ¿es arriesgarte ya de entrada por hacer lo correcto, por pensar hacer lo correcto? Y claro que es arriesgar, pero siempre está en juego eso. O sea, no, es un cierto riesgo porque de repente vos hiciste eso, mañana te pasa la factura de otra manera, ¿verdad? Pero es lo que corresponde y bueno. Esperemos que no haya ningún tipo de roce por eso, digamos. Represalia. Represalia, ¿verdad? Espero de mis colegas que no haya luego un castigo como todos nos vaticinan, de que nada de lo que nosotros propongamos va a tener algún tipo de acompañamiento, y en ese sentido confío en que la ciudadanía va a estar con nosotros. José María Ibáñez, ¿debe perder su investidura, diputado? Y siempre y cuando sea presentado un documento en forma que reúne el rigor técnico necesario, sí. ¿Y María, usted el documento de pedido de pérdida de investidura? Sí, sí. Vamos a ser breves. Respecto a la pérdida de investidura de Ibáñez, ¿qué cree al respecto? Vamos a escucharle acá a los colegas cómo está la situación y un cuerpo colegiado ustedes saben muy bien. ¿Debería tratarse la pérdida de investidura? Vamos a ver qué dicen la gente entendida en el tema. ¿Y usted qué cree, diputado? Vamos a escucharle a la gente y después vamos a opinar. Perfecto. Él admitió ya el hecho punible del que se lo acusaba. Vamos a opinar después. Le ruego, ya vamos a empezar la sesión. ¿Debe perder la investidura o no? Y esa es una discusión que estamos teniendo en bancada. Existen en este momento posiciones encontradas, pero bueno, en lo personal yo voy a seguir la posición de la bancada. Qué patético Raúl Latorre, ¿eh? Recuerdo cuando la última vez lo entrevistaba aquí, cuando todavía era candidato, era otro el discurso. No, que anticorrupción, que vamos a poner... Qué patético y qué manera genuflexa de expresarse. Y Miguel Cuevas me sorprende, un añetete, líder de su equipo político en la Cámara de Diputados. La primera vez que le pregunté esto públicamente en radio, me dijo de manera muy clara el presidente de la Cámara de Diputados: nosotros no vamos a proteger a nadie que haya confesado un hecho de este tipo. Por supuesto que yo voy a ser el primero que va a promover esta pérdida de investidura. ¿Cómo acomodó el discurso? Increíble la manera en la que acomodó el discurso Miguel Cuevas. ¿Qué es lo que requiere el proceso en general como para poder llevar adelante? Explicándole un poco a la gente. Requiere de 20 firmas inicialmente, pero después de eso hay todo un proceso donde se marcan días para poder escuchar a la persona, para poder iniciar como una especie de mini juicio, digamos, doctora. Sí, así mismo. En primer lugar, así como lo dijiste, debemos llegar a las 20 firmas. Las 20 firmas que... tenemos la esperanza de que se vayan sumando los compañeros. Es un mensaje importante a la ciudadanía de este nuevo Congreso. Como decías al inicio, también estamos comenzando, ¿verdad? Entonces, y considerando que se dan las causales, sería muy importante el acompañamiento para que eso se juzgue en su momento, en el Pleno se discuta. Se presenta la acusación formal, ¿verdad? Y en ese sentido sí si pasamos el primer obstáculo, le digo ya a esta altura y no requisito, porque en realidad conseguir esas 20 firmas está siendo difícil. Si no las conseguimos, no podemos presentar el pedido de pérdida de investidura. Pongamos el supuesto que si consigamos las 20 firmas, nos vamos al plenario con el pedido concreto, con los argumentos que se van a exponer, la defensa propiamente, y luego se necesitan 53 votos para que se dé efectivamente esa pérdida de investidura. Y hoy, si no son posibles los 20 votos y las 20 firmas, ¿cómo ven ustedes, Carlos, la posibilidad de conseguir 53 como número para la pérdida de investidura de Ibáñez? Santi, este es un tema muy personal, o sea, una decisión de carácter extremadamente personal. Cada legislador, cada voto va a tener que tomar una decisión con su conciencia. De manera que nosotros podemos plantear una cuestión como esta, pero si no tenemos el apoyo, de nada sirve, de nada sirve. Pero hay algo muy importante que yo quiero dejar como mensaje a la ciudadanía. Esto es una voz de esperanza, de gente nueva que ingresó a la arena política, y espero que tampoco sea un ataque para nosotros, porque ahí también nos podemos cansar. ¿Y qué va a pasar con eso? La gente está cansada de los políticos que crean sus propios problemas y resuelven solamente ellos sus problemas y se olvidan de los problemas de la gente. Estoy hablando, así como mencionaste, Santi, terminó la parte electoral. Ahora ya estamos todos los representantes del pueblo. Estoy hablando simplemente como un ciudadano indignado, no solamente con estas cuestiones, sino las cuestiones que pasan justamente en las cámaras. Debemos de tocar
profundizar temas reales. Este es un tema serio. ¿Tomamos firmeza? Sí lo tomamos, Santi. Pero también tenemos que tomar un compromiso de solucionar problemas reales de la gente y no problemas solamente de los políticos. Estamos cansados del juramento. Estamos juramento tras juramento, reelección tras reelección. No. ¿Para qué incendiar más el Congreso? Incendiémonos nosotros, pero con un espíritu renovador, de llevar un mensaje, proyectos y programas que realmente beneficien a nuestros niños, Santiago. ¿Y vos crees que esto, Carlos, podría llegar a trabar otros acuerdos de otro tipo o la búsqueda de mayorías por una cuestión de vendetta, de venganza? Mira que vos estuviste en esto, tu proyecto no lo voy a hacer prosperar. Santi, ahí voy a ser el primero que te voy a llamar. Y te voy a decir, Santi, este es el apoyo que necesito ahora, tuyo y de la ciudadanía. ¿Sabes por qué? Porque voy a ser el primero, no de señalar, sino que el primero que voy a mencionar, de que este es un proyecto. Yo no voy a ser esa persona que va a presentar proyectos de informes todos los días, porque sabemos cómo ese tema es. No, yo voy a presentar proyectos, tal vez presente pocos, pero dignos, reales y sostenibles, que sientan después de 5 años, cuando ya no estén más nuestros hijos, valió la pena. Que mi hija de 15 años no me juzgue, papá, no podemos ir al restaurante, papá, no podemos salir de la casa, o papá, tenemos que irnos afuera. No, proyectos reales. Y si me decís si nos van a pasar factura, tal vez sí, pero ahí sí vamos a necesitar el apoyo de la ciudadanía. Y tu apoyo y el apoyo de todos. ¿Pero para qué? Para mostrar las realidades. Nosotros creo que venimos no solamente a elevar una voz diferente, venimos a hacer cosas tangibles y reales. Y aquí me animo a decirte y dar pie a algo, Santi. Yo sinceramente confío mucho en la gestión que va a hacer Marito. De verdad te digo. ¿Por qué? Él se levantó una bandera. Se puso al pie del cañón y enfrente de algo. Creo que hay que darle un voto de confianza. Creo que no todo es culpa de él. Creo que todavía nada empezó. Entonces hay que dar un voto de esperanza. Principalmente te digo como joven, nuestra gente en la calle está muy indignada, cierto, pero también necesita un voto de esperanza, un mensaje de esperanza. Y eso es lo que yo vengo a hacer aquí, en el Parlamento, a llevar un mensaje de esperanza, un mensaje de aliento. Rocío, ¿ustedes creen que, recuerdo ya que mencionaba lo de Mario Abdo Benítez, en algún momento se empezó a hablar de la posibilidad de construir mayorías más allá del Partido Colorado? O sea, que el Partido Colorado, fragmentado, dividido, pueda encontrar Mario Abdo Benítez como presidente la posibilidad de construir una agenda común con sectores de la oposición inclusive. Conversaron, hablaron en esa línea. ¿Eso sigue en pie? ¿Sigue vigente esa posibilidad? ¿O hay por el camino situaciones que trabaron la chance de seguir hablando de una agenda común? Mira, Santi, el espíritu del Partido Patria Querida siempre es el de hablar en base a una agenda legislativa país. Por eso es muy triste tener que decir, ¿será que nos van a pasar la factura? O tener solamente como posibilidad que ante una circunstancia y una decisión de determinados diputados se pueda hablar de que los demás al momento de presentar proyectos que sean para el país, como decía Carlitos, nos digan, no, porque ustedes votaron de esta manera. Nosotros no vamos a formar parte de ese corporativismo. Y la gente lo va a saber, como decía él. Y lo vamos a informar porque hoy tenemos una ventaja. Las redes sociales permiten que la gente sepa lo que está pasando ahí adentro. Y si yo el día de mañana planteo un proyecto para que los jóvenes tengan más trabajo y me lo traban porque yo voté por la pérdida de investidura de un colega, eso no es ser patriota. Entonces, los que estamos ahí, los 80, no debemos olvidar, colegas que seguro están viendo, que ahí estamos en representación de millones de paraguayos que esperan que hagamos nuestro trabajo. Esa es nuestra posición. Agenda legislativa país, Patria Querida está abierto a hablar con quien sea siempre y a apoyar los proyectos que sean pro país, no pro bolsillo. Si vos tuvieras que hoy pensar en un proyecto, uno, que crees que debería tener el sello de una iniciativa propuesta por Rocío Vallejo o por Patria Querida como bloque, pero que crees que es fundamental debatirlo de inmediato, ¿cuál sería ese primer proyecto? Tiene que ver con la justicia, que es mi ámbito, porque la justicia, si bien parece algo así muy separado del resto, pero hace a todo, hace a la impunidad, a la corrupción,
a la falta de recursos en las escuelas, donde sea. La justicia hace a todos. Si no tenemos justicia hay impunidad porque los procesos no llegan a donde deben llegar por las estrategias procesales, alias chicanas que se plantean. Entonces mi proyecto va encaminado y en breve lo estaré planteando, Santi, en ese sentido. Acabar con las dilaciones innecesarias y lo estamos trabajando, estamos puliendo. Tiene que ver con la justicia entonces. Con la justicia porque eso es transversal. ¿Y en tu caso, Carlos? Yo vengo del mundo de la tecnología, de las oportunidades y las pequeñas y medianas empresas. Yo soy el ferviente, llevo esa bandera de que aquel emprendedor autodidacta, conocemos nosotros, Santi, ese autodidacta que no tiene atrás de su escritorio un título académico, porque es difícil, es caro en Paraguay obtener un título académico. Creo que ABC hizo un informe sobre eso, de cuántos por ciento logra obtener. Yo no tengo un título académico, yo vengo del remar. Y creo que voy a llevar esa bandera del apoyo a las pequeñas y medianas empresas, del apoyo a las startups, del apoyo a las tecnologías para la transparencia, para la desburocratización, para el incentivo, para la promoción y principalmente el tema de la pequeña y mediana empresa. El Paraguay, el bono demográfico del Paraguay es 60% menos de 30 años. Aparte, 40% de informalidad en las pequeñas y medianas empresas. El 70% de nuestra fuerza laboral tiene que ver con las pequeñas y medianas empresas. ¿Y qué nosotros estamos haciendo? Yo voy a ser uno de los que va a levantar esa bandera y repito, siendo un poco patriota, de incentivar, elevar el viceministerio de MIPYMES, pequeña y mediana empresa, a ministerio, no para agrandar, no para crear mayor presupuesto, sino para darle ese rango que necesita para ese apoyo de mantenimiento, capacitación, fuerza laboral, incentivo, creatividad. Eso es lo que necesita nuestro Paraguay. El paraguayo no quiere mendigar, Santi. El paraguayo está hastiado de esa política del mendigo. No, acá tenemos que enseñarle a pescar y que pesquen solos. El paraguayo no quiere salir a tocar el timbre y pedir, por favor, ayúdenme. Está cansado de eso, Santi. Y no es un discurso político, es la verdad. Sucede en la calle. Salimos acá en la esquina y pasa eso. Vemos gente en la calle. Entonces, el paraguayo, ¿qué necesita? Oportunidades. Yo soy hijo de la oportunidad. Entonces, es el mensaje que quiero llevar. Una voz diferente, una voz de aliento, pero con acciones. Nosotros salimos de Hagamos. Me encantó el nombre, por eso ya me sumé del principio. Hagamos para ser. En materia de soluciones tecnológicas, digamos, ¿cuál crees es una solución tecnológica necesaria, rápida y posible? Santi, hace poco estuviste y te felicito. Estuviste con Gaby Galilea. Ella, brillante, una joven, una compatriota que tiene una mente envidiable. Contra viento y marea y a pulmón, ella está llevando una iniciativa. Ganó una beca de una fundación, Obama Foundation. Sí. Yo le dije, Gaby, vamos a llevar donde tenemos que llevar para que esto sea una realidad. Eso no puede quedar en el Oparaí, Gaby. Esto tiene que estar inserto en nuestra educación. Nuestros niños necesitan de esto para su salud, para que el día de mañana no solamente ellos sean un pienso, un ente andante, sino que ellos puedan tomar sus propias decisiones a través de esto, tecnología en el Estado. Incorporar tecnología en el Estado. Hoy el 98% de la población paraguaya utiliza el smartphone. ¿Y nosotros qué hacemos dentro del Estado? Nada. Dentro de las cámaras. Una iniciativa del partido Hagamos es que queremos impulsar las votaciones, una consulta popular, que dentro de la mesa directiva del partido Hagamos, que las votaciones que nosotros vamos a levantar en las páginas web del partido, que el pueblo pueda decidir en cada votación si está de acuerdo o no, o en contra, y nosotros tomar esas posturas. Va a valer un voto dentro de la mesa directiva, pero le vamos a dar participación a la gente. O sea, lo que yo quiero llevar en cosas concretas es tecnología para que podamos llevar una problemática y una solución de raíz, no parchar, no bajar, poner bajo de la alfombra y simplemente un parche y nosotros calentar silla por el hecho que llegamos a ser diputados o senadores. No. Yo particularmente te pido que me digas, Carlito, porque no me creo ese rol de diputado. Pero lo sos, Carlos. Lo soy. Puedes pedirme que te diga como sea, pero sos finalmente. Lo soy, pero ¿sabes qué pasa, Santi? Me animo a decirte esto. Cuanto más nos creemos que tenemos un cargo y que somos impolutos y que somos No, ahí está el error.
Yo quiero ser ese mismo. El problema es justamente pensar que ese cargo lo vuelve impoluto a uno. Por eso estamos en el debate que estamos ahora. Prefiero no pensarlo. Prefiero no pensarlo. Rocío, ¿cuál es la semana que viene? ¿Qué hay que hacer en la semana en torno al proyecto de pérdida de investidura de José María Ibáñez? ¿Tiene un plazo el recolectar las firmas, es tener ahí el documento hasta que alguien se anime? ¿Hay que ir a golpearle la puerta a Patria Querida y decirle, ¿me prestas tu documento, voy a firmar? ¿O ese documento hoy dónde está y qué está recorriendo básicamente? Sí, como te decía hace rato, se habló con los líderes de bancadas de todos los partidos. Es de público conocimiento que existe el documento. Hasta el día viernes estaba en el despacho de la colega Katia González. Entonces, la gente que quiera firmar el documento está ahí. Tenemos los internos, los números de teléfono de todos los colegas. La comunicación es muy fácil. Mañana tenemos mesa directiva. Tenemos reuniones constantes, o sea, no vivimos en un compartimiento estanco, o sea, estamos todos en el mismo edificio. Está a disposición, es decir, nosotros también vamos a ponernos un plazo interno, ¿verdad? De decir, bueno, nos pongamos como límite esta semana de juntar las firmas. Yo creo que las decisiones deben estar tomadas ya, Santi. No es muy complicado tampoco, se analiza la resolución, se ve la circunstancia y se decide. No hay demasiado que pensar. Algunos colegas dicen, bueno, lo decidiremos en bancada. Entonces seguirán la línea que marque la bancada. Otros dicen, bueno, como la señora Celeste Amarilla, la diputada, ella decidió por ella y se fue y firmó el documento. Ella es liberal, ¿verdad? Pertenece a una bancada, pero independientemente a lo que marque su bancada, ella decidió hacerlo. La compañera Roya Torres también, he visto en algún medio de prensa que manifestó su intención de firmar. Y bueno, esperamos la adhesión de los otros colegas en esta semana como para ya plantear cuanto antes esta situación, Santi. Sin que requiera la liberación de ningún rubro de por medio, nosotros ponemos a disposición a nuestro compañero Ricardo Alderete para que vaya a recorrer el Congreso y lleve el documento a hacerle firmar a los diputados sin ningún tipo de inconveniente. No va a tener un costo para la Cámara de Diputados, no va a tener que pagar nadie con dinero público a ningún casero. Segunda parte de nuestro recorrido por el Congreso en la Cámara de Diputados. Esto dijeron cuando Ricardo les preguntaba con relación a la pérdida de investidura de Ibáñez. Particularmente creo que hasta este momento no es viable la vía de la pérdida de investidura. ¿No consideras dentro de esos elementos objetivos que él haya admitido el hecho del que se lo acusaba? No, hay muchos elementos. Esto es para discutirlo. Yo creo que es un caso que corresponde al periodo parlamentario anterior y que por medio del respeto a la división de los poderes tripartita, el poder legislativo en ese caso no puede tener injerencia en el poder judicial. ¿Considera insuficiente más que nada el hecho de que el mismo diputado haya reconocido ser autor del hecho punible del que se lo acusa? No considero un hecho común eso, pero tenemos la obligación también de interiorizarnos bien. ¿No debería, cuanto menos, tener alguna sanción dentro del Congreso? Y eso es lo que, repito nuevamente, nos basamos un poco, vamos a tener las informaciones de la Fiscalía todo el proceso. Sin embargo, si una persona admite un hecho punible y sigue estando dentro del Congreso, quiere decir que cualquiera que cometa algo y lo admita no tiene ninguna sanción. Es su opinión. Respeto. Jorge, se va a acercar junto a nosotros por la silla. ¿Cómo está? ¿Cómo está, compañero? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Acaba de firmar el documento? Sí, firmamos. ¿Qué pretenden finalmente con esto? ¿Dar un mensaje de buscar En realidad quiero también que se le haga el gallinero de oro a Lucho Zacarías. Esto, Ibáñez, un nene de pecho comparando con gallinero de oro. Buenas tardes, diputado, ¿cómo está? Le quiero una consultita. Sí. Estábamos hablando con otros colegas diputados, ya nos mencionaban el gallinero de oro. ¿Por qué el gallinero de oro, diputado? No sé, es mejor que le consulte a él, ¿verdad? Imagínate, a 3.000 guaraníes el kilo cuesta en el mercado el kilo la galletita. Y ellos hicieron por licitación a 20.000 guaraníes. ¿Qué le pregunta a usted? Por eso vengo con usted. A la pucha, yo le digo que le pregunte a él. Después tenemos los gallineros de oro que cuestan 900.000 y esta hicieron prácticamente casi 15 millones. 900.000 el costo y ellos a 15 millones. ¿Tiene gallinas que dan huevo de oro? Yo no.
Gallinero, creo que es la primera vez que escucho el gallinero oro. Sí. Queremos saber nomás si las gallinas que están dentro del gallinero oro será que producen huevos de oro. Huevos de oro. Todavía no hay constancia de eso. Todavía, de los gallineros sí que son de oro, pero ahí con Quelembú descubrimos eso en Alto Paraná. ¿Hasta ahora cuántas firmas ya hay? ¿Fuiste el último en firmar ahora? Sí, creo que hay 7 firmas. Con respecto a la pérdida de investidura de su colega José María Ibáñez, ¿crees que debería tratarse eso? Yo en principio no veo no veo los argumentos para la pérdida de investidura. Sin embargo, él sí había admitido haber cometido el hecho punible de que se lo acusaba. El hecho punible llamado, tiene otro nombre, apropiación indebida de dinero, una cosa por el estilo. No el hecho punible que está en el Código Penal, que es de tráfico de influencia. Sin embargo, ¿cuál es el mensaje que se da cuando una persona admite haber cometido un hecho punible y sigue dentro del Congreso? Esa es otra parte. En conversación con el propio implicado, José María Ibáñez, él admite haber cometido un hecho sin admitir culpabilidad, y eso está consagrado en la Constitución Nacional inclusive. O sea que él básicamente, con una jugada magistral, se lavó las manos. Bueno, ¿tu opinión? Y recordemos el hecho entonces, trajo a caseros para trabajar. Yo no soy juez. Yo no soy juez, yo soy diputado. Yo tampoco, yo soy ciudadano común y corriente. Igualito que vos. Así que si vos podés opinar, metele nomás, yo no. ¿Por qué no puedo opinar? Y porque yo quiero ser objetivo. Pero y ser objetivo es admitir que el diputado admitió que... Si vos querés una respuesta mía, como a vos te gusta, entonces no me preguntes, ¿verdad? De responder vos nomás. No, justamente, pero justamente... Yo soy objetivo y vos no me dejas. ¿Cuál es la objetividad para usted? Hay un hecho punible consagrado en el Código Penal que se llama tráfico de influencias. José María Ibáñez no fue juzgado por ese hecho, no existe ese hecho. ¿Él no se quedó con dinero del Estado? Yo no sé, él asume un hecho que sucedió sin asumir culpabilidad. Él asume un hecho que sucedió sin asumir culpabilidad. La abreviación de juicio es porque ambas partes van a ganar más cerrando el juicio. Pero te digo honestamente, no soy un profundo conocedor del tema judicial ni de lo que han acordado. Tampoco yo. Y bueno. Diputado, ¿cómo está? Estoy saliendo, permiso. No, nada, diputado. Venimos a hablar nomás. Ahí con el compañero. Pero está corriendo otra vez, diputado, si venimos a conversar nomás tranquilamente. Mira, se va el diputado. Diputado Portillo también, ya está... Parece que se asustan de las preguntas. Yo me muevo, él se queda, yo me muevo. Si me voy hacia él... Coincidentemente, otra vez, tuvo una llamada, se está yendo. Nosotros venimos acá y él se va. Nosotros venimos al otro lado y él se va para el otro lado. Vamos a seguirle de atrás nomás para ver hasta dónde se va él. Tiene una llamada urgente. ¿A dónde se va? Entró al baño a hablar. Bueno, ahí está. La excusa dada por el diputado Justo Zacarías es tremenda, de manual. Admitió la culpabilidad sin admitir ser culpable. Es culpable sin que... La salida procesal, Justo, de verdad hubiera corrido como Portillo en todo caso, porque con esa explicación, mamá querida. Bueno, en concreto, ¿considerás, diputada, que esto corresponde a algo que se puede tratar en este periodo? Claramente, sí. No corre aquella excusa de no, en realidad es de un periodo anterior. Y segundo, la necesidad de una condena no es tal cuando el uso indebido de influencia quedó fehacientemente comprobado con su admisión. Así mismo es, así como lo decís, el tema de la condena corresponde a uno de los supuestos del numeral 1 del artículo 201 de la Constitución, y el uso indebido de influencias no tiene nada que ver con el tipo penal de tráfico de influencias, que es lo que se quiere instalar y confundir. No es así. Y como decía el colega Zacarías, hay una admisión de hechos que
Es cierto, no implica decir yo soy culpable, te lo decía hace rato, pero se admite, y vuelvo a reiterar, sí se admite que contrató personas que no prestaron, o pidió la contratación de personas que no prestaron servicios en la Cámara, artículo 187 estafa, que se falsificaron documentos para justificar la asistencia, artículo 259 del Código Penal, 257. Y por otro lado, el cobro indebido de honorarios, porque si yo le estoy pagando honorarios a alguien que no está prestando servicios, y bueno, y una parte, como dicen los hechos, fue a parar a cuentas particulares, el cobro indebido de honorarios, que está también en el Código Penal. Esa admisión existió para que se dé esa salida procesal. Vuelvo a reiterar, antes de eso hubo una ratificación de la acusación del Ministerio Público, donde se mencionan seguramente todos los elementos que hacen a cada uno de estos hechos. Antes de cerrar nomás tu participación y la del diputado Rejala también, ¿vos considerás que el Ministerio Público, como primera instancia, hubiera buscado otra salida procesal y no esta, y que el juez tenía la prerrogativa también de decirle al Ministerio Público, esta no es la salida precisamente que corresponda al caso? Las dos circunstancias son factibles, ¿verdad? Otra salida posible en un estado de audiencia preliminar es un procedimiento abreviado que implica una condena, que incluso ni siquiera hace falta que la persona se vaya a la cárcel si es una condena hasta 2 años, pero es una condena con un antecedente penal. La otra opción también tenía el juez penal de garantías, que podía darle trámite de oposición para que la Fiscalía General se pronuncie, situación que en este caso no hemos visto tampoco. Entonces, habían otros pasos más que podían darse, pero bueno, este es el resultado y ya estamos en una instancia legislativa que nada tiene que ver tampoco con una injerencia dentro del Poder Judicial. Esta es una decisión basada en la Constitución Nacional, que habla de situaciones expresas donde se puede pedir la pérdida de investidura de un diputado o de un senador. Carlos, por último, el tener, digamos, en parte de tu historia, vínculos con el Partido Colorado, con la ANR, ¿nos genera esto incomodidad familiar, incomodidad amistosa respecto a gente que te pueda decir, che, Carlos Bonio, hoy podés estar como hagamos, pero en realidad tus raíces son coloradas, no podés hacerle esto a un correligionario? ¿No se da esa situación de incomodidad? Nosotros debemos de legislar para las próximas generaciones, no para las próximas elecciones. Sí, es cierto. Mis raíces son coloradas, pero principalmente la mía es la bandera del Paraguay, la tricolor. Hoy estoy aquí como hagamos. Me debo a la gente. La gente nos puso aquí. Entonces hoy voy a legislar por esa gente que nos votó, que honró ese voto de confianza y que nos dio ese mensaje clarito. Esto es algo diferente, les damos el voto de apoyo, hagan lo que tienen que hacer. Entonces, el Paraguay lo construimos entre todos y tenemos que construirlo entre todos. Creo que el patriotismo comienza por casa también. Si me preguntás cuál va a ser mi proceder en los próximos 5 años y simplemente, si es que aguanto los 5 años, Santi, te invito a que lo analicemos juntos aquí a 5 años. ¿Porque pensáis antes o cuál es la razón, Carlos? Y no sé, es un tema muy pesado este tema, pero a mí lo que hoy en día me ataja es ese voto de confianza de la gente. Pero sí, las mentiras me cuestan mucho y también tragar sapos, pero acá estamos, acá estamos. Gracias, Carlos, por acompañarnos. Gracias, Santi, muchísimas gracias, un sueño cumplido nuevamente. Gracias, Carlos, por estar acá. Gracias, doctora, por acompañarnos. Gracias, Santi, a tu equipo y a la audiencia. Hacemos la pausa. A la vuelta de la pausa hablamos del Instituto de Previsión Social. Antes nomás de cerrar, ¿ustedes están de acuerdo con renunciar a todos los beneficios y meterse al seguro de IPS? ¿Creen que es más ventajoso en términos económicos para el Estado o no? Eso hay que analizarlo muy bien, Santi. Hay que analizarlo primero por lo que veíamos las imágenes que pasaban. El IPS hoy no da abasto a nadie, ¿verdad?
hay que analizar si es más ventajoso para el Estado. Eso no se puede hacer de una manera apresurada. Hay que sentarse y ver con las autoridades que entienden de esto, que es bastante complejo. Nosotros dentro del partido tenemos la Fundación Feliciano Martínez, donde tenemos personas expertas en temas de jubilaciones, donde ya nos están advirtiendo de que este tema es complejo, no se puede tomar una decisión a las apuradas. Y con relación al seguro, te doy mi planteamiento personal. Creo que el seguro médico debe pagarlo cada parlamentario de su bolsillo, porque si nos vamos a IPS otra vez un aporte del Estado. En ese sentido, en cuanto a los senadores y a los diputados, creo que cada uno de nosotros debe pagar su seguro médico. ¿Y en tu caso, Carlos, qué pensás? Comparto con la doctora en el caso del IPS. Es un tema muy profundo, no es un tema que tenemos que tocarlos de oído nomás, y a medias no, un tema muy profundo. Pero sí, en nuestro caso particular, yo particularmente renuncié a todo lo que hay que renunciar. Tengo la bendición de tener un seguro, pero hay, Santi, si me permitís, hay diputados, no sé cuánto, pero pocos tal vez, que no tienen para pagar un seguro. No estoy juzgando, tampoco estoy tratando de poner excusa, pero es un tema para debatir profundamente. Yo particularmente renuncio a casi todo. Gracias, Carlos. Hacemos la pausa. A la vuelta de la pausa hablamos del Instituto de Previsión Social en esta edición de AM. Venimos en 2 minutos. con 15 minutos, seguimos en vivo haciendo AAM a través de Noticias Paraguay. Y es momento de meternos en el segundo tema de la noche, el tema Instituto de Previsión Social. Decíamos en la previa, nos llamaba la atención el destaque dado a Horacio Cartes, el presidente de la República, el mes pasado, a los avances que se hicieron en IPS. Nos llamaba la atención que el futuro ministro de Hacienda es el actual director de IPS. Es como que va a tener un premio a su gestión. Entonces fuimos de vuelta al IPS a comparar lo que habíamos visto el año pasado. ¿Y qué tanto mejoró realmente que sea este premio para Benigno López? Y por otro lado, el destaque que daba Horacio Cartes. ¿Con qué nos encontramos, Ricardo? Hicimos prácticamente el mismo recorrido que habíamos hecho el año pasado, a un año de lo que fue ese recorrido en IPS. Las condiciones, Enrique, exactamente igual. Nada cambió a un año de la situación que se encuentra en IPS de urgencias, los pasillos de urgencia, la falta de insumos, la falta de medicamentos. La realidad sigue siendo la misma. Esto es lo que encontrábamos a un año de haber recorrido IPS y la situación sigue siendo la misma. Hace un año recorríamos los pasillos del IPS y nos encontrábamos con la realidad que, lejos de representar el mejor seguro del mundo, evidenciaban la precariedad y casi la inhumanidad de uno de los más sufridos sistemas de salud del mundo. Allí donde los pasillos que deberían ser solo espacios de circulación para el personal médico y para los asegurados, funcionan salas de atención de urgencia. Enfermos y accidentados aglomerados en un mismo lugar, algunos en camillas, otros en el suelo, todos esperando lo mismo, una atención digna que no encuentran en el IPS. ¿Cambió algo de un año a esta parte? Absolutamente nada. Los pasillos siguen igual. La precariedad sigue siendo el primer golpe de realidad que recibe a los asegurados. La falta de insumos es una constante diaria y el sufrimiento es ineludible cuando uno necesita ser atendido y tratado en el Instituto de Previsión Social.
Allí donde incluso las basuras y residuos sirven como referencia para ubicar salas de pacientes en terapia intensiva. ¿La sala para visitar al paciente? Sala B, creo que está bien, ahí está la basura. Sala B, creo que está bien, ahí está la basura. El mejor seguro del mundo que sin embargo no cubre gastos básicos y pide a familiares de enfermos comprar, por ejemplo, cintas para medir el azúcar, los vasitos para muestras de laboratorio o jeringas. Cambia, nada cambia, allí donde el mejor seguro del mundo refleja claramente que de mejor y de seguro no tiene nada. Y esta es una de las cuestiones, Enrique, que planteábamos durante todo este tiempo en nuestras emisiones de AM. ¿Cuál sobre todo es la forma en la que se atiende, mientras vemos las imágenes, a los asegurados del Instituto de Previsión Social? ¿Cuándo encarar el debate de fondo, lejos de lo que Benigno López planteaba como una cuestión de esto va a pasar nomás luego y va a seguir pasando? Sí, o es algo que no se pudo trabajar con el tiempo, etcétera, etcétera. Pero en 5 años, ¿qué es lo que se hizo? ¿Y qué es lo que se hizo en el último año, que fue lo que se había destacado? ¿Qué mejoró y qué empeoró? Encontramos las condiciones igualitas a las del año pasado. O sea, ¿qué cambió en este periodo de tiempo desde julio del 2017 a julio 2018? Y las imágenes demuestran que no cambió absolutamente nada. Y que conste que el año pasado habíamos nosotros ingresado en plena suerte de crisis por una bacteria que estaba allí, que requería de medidas extremas de seguridad y de higiene. Ese era el contexto. Ahora no. Y nos encontramos en condiciones similares en cuanto a la cantidad de basura, la gente que está en los pasillos y en estas condiciones, que creo que las imágenes terminan derrocando cualquier discurso que hable del mejor seguro del mundo, cualquier informe que se haya dado ante el nuevo Congreso diciendo que se avanzó en IPS, cualquier discurso que presente el futuro ministro de Hacienda, que repito, pareciera que tiene un premio a su gestión, y lo que estamos viendo y la comparación que pudimos hacer de las mismas imágenes del año pasado, creo que permite demostrar o nos permite entender por qué se le está dando ese premio a ese señor. Absolutamente. Y hay críticas de las que no nos van a separar o de las que no nos vamos a alejar como programa, como marca, como periodistas, como canal, como medio, que tienen que ver con las cuestiones que afectan directamente a la gente. Esta es una de esas cuestiones, que afecta directamente a la gente, de lo social, de lo que guarda relación con la salud, de lo que guarda relación con la educación. Hasta este momento no tenemos nombres de personas o de la persona que vaya a quedar como futuro ministro o ministra de Educación. Probablemente lo vamos a conocer en el transcurso de la semana. Pero independientemente a entrar a la danza de esta persona podría ser, aquel suena mejor, o visibilizar a cierto candidato a quedar finalmente con ese ministerio, lo que sí creo el Ministerio de Educación debería hacer un pacto entre todos los paraguayos. Un pacto que guarde relación con el siguiente tema que a la vuelta de la pausa vamos a desarrollar: erradicar prácticas de corrupción en un lugar muy sensible. Probablemente uno de inmediato diga, necesitamos un intelectual para el Ministerio de Educación. Pero si tenemos un intelectual que sea incapaz de luchar contra la corrupción, de plantarse ante un modelo prebendario que partidiza la educación poniendo en riesgo la educación de los chicos, o que deja caer aulas, o que deja mal utilizar dinero de Fonacide, probablemente sigan siendo otros 5 años de tiempo perdido dentro del ámbito de la educación. Y analizamos la semana por qué no se da todavía el nombre. Y una de las posibilidades de por qué se guarda el nombre todavía es porque a lo mejor, si se daba el nombre en este periodo de tiempo, eso provocaba que un sector docente se enoje y decía no volver a clase como un reclamo. O sea, fíjense cómo hay sectores que tienen sus intereses y también el futuro ministro o ministra tendrá que congeniar con eso. Y habrá que ver finalmente cuál es el nombre para esa cartera de Estado, para el Ministerio de Educación en particular. En cuanto a otro ministerio, me dicen que mañana se daría a conocer la confirmación ya del nombre de la futura ministra de Industria y Comercio.
que sería finalmente Liz Kramer. Que también generó un montón de controversias y de reclamos. La trataron de zurda luista a Liz Kramer y probablemente fue la que públicamente como ministra se plantó en contra del gobierno de Fernando Lugo. Bueno, y también le trataron de eso, es decir, cómo va a lograr acuerdos si en el Congreso tiene a sus enemigos luguistas. O sea, primero fue amiga excesiva de los luguistas y como la estrategia no funcionó, fue enemiga excesiva de los luguistas. Es como que se buscó la forma de criticarla, ¿verdad? Bueno, así que ya seguramente en las próximas horas vamos a conocer más. Respecto al Ministerio de Industria, repito, la que más cerca está, o por lo menos la que sería confirmada el día de mañana, es Liz Kramer a la cabeza de ese ministerio y el Ministerio de Educación, que hasta ahora no tiene un nombre, que desde aquí por lo menos hacemos fuerza para que, lejos de responder a una cúpula en particular, responda a un criterio de erradicación de la corrupción dentro de ese ministerio. Hacemos la pausa, a la vuelta de la pausa venimos con más de AAM. Bueno, estamos en la parte final de AAM a través de Noticias Paraguay. Hablábamos de unas denuncias que de hecho ya hacíamos en la introducción también, un breve repaso y tiene que ver con el tema de la educación y con estas capacitaciones y estos desembolsos que dan gusto hacer en esta época final de un gobierno y en la previa a la entrada de otro gobierno. ¿Qué es lo que tenemos, Ricardo? Así mismo, Enrique. Denuncias que nos llegaron de sobrecostos, de capacitaciones, de cursos, de innovación, de actualización, que sin embargo de innovación y de actualización no tienen absolutamente nada. Este es uno de los materiales de uno de los cursos, que es curso de actualización y de innovación. Incluso ahora nada más me llega un mensaje de otra denuncia, de esta misma denuncia que nos había llegado, de Nihon Gaku. Correcto. Entonces, tenemos material. Tenemos material. Veamos el material de la denuncia. El programa de capacitación de los educadores para el mejoramiento de los aprendizajes de niños, niñas, jóvenes y adultos del Paraguay fue una de las apuestas del Ministerio de Educación para buscar mejorar los procesos de enseñanza de los educadores de los distintos niveles y modalidades educativas. Un proyecto a largo plazo financiado por el Fondo para la Excelencia de la Educación y la Investigación. El monto total para esta inversión, que incluye capacitaciones y evaluaciones a docentes, alcanza una cifra superior a los 272.000 millones de guaraníes, con un plazo de duración de 54 meses, de julio del 2015 a enero del 2020. Uno de los brazos del programa es el curso de actualización y de innovación pedagógica en lenguaje, ciencias y matemáticas, que consiste en capacitaciones que se ofrecen en los distintos institutos de formación docente del MEC y en los locales de educación superior privados. Universidades públicas y privadas fueron adjudicadas para el desarrollo de estos cursos que supuestamente brindan nuevos enfoques y teorías de enseñanza en las distintas áreas o especialidades. El equipo periodístico de AAM recibió una denuncia respecto a la capacitación llevada a cabo en febrero de este año en la Universidad Nihon Gaku, en el marco del curso de actualización y de innovación pedagógica. Esto es parte de lo que vamos a desarrollar en la próxima misión de AAM también. Tenemos que irnos, Enrique. Así es, ya vamos a desarrollar esto en la próxima edición y también la continuidad en nuestras redes sociales. Sí, señor. Gracias a todos por acompañarnos. Buenas noches.